Lo que verás a continuación es una lista de personajes reales que, por su colosal falta de visión, pasaron por la puerta trasera de la historia. Citas trágicas hechas por sujetos que intentaron ser visionarios solo para acabar inmortalizando su propio ridículo. Tanto así que en épocas donde no existía internet, sus desafortunadas frases fueron rescatadas para que hoy las podamos leer inevitablemente palmeándonos la frente o cuando menos meneando lentamente la cabeza. Estas son las 7 estupideces más grandes jamás dichas. Número 7. Es increíble que esto haya sido dicho por nada menos que un físico y matemático, quien encima era presidente de la Royal Society, una prestigiosa comunidad científica inglesa. Sin dudas, no fue el momento más álgido de esta organización. El hombre no le tenía fe en lo absoluto a los emprendimientos de grandes hombres que intentaban crear los primeros artilugios voladores. Por ello sentenció airadamente en público: es imposible que cualquier máquina que sea más pesada que el aire pueda volar. Se rumoraba que este respetable lord podía ser bastante cabeza dura. Una pena, porque de haber sido más humilde y sabio, no habría vivido para ver que su gran aporte para la posteridad, para las futuras generaciones, haya sido una ridiculizada afirmación. Número 7. Número 6. Mecánica Popular es una revista prestigiosa. 112 años de trayectoria y un sinnúmero casi impecable de artículos respaldan una gran reputación. Pero he ahí el dilema, la palabra casi. En el año 1949, en un artículo que intentaba predecir el futuro a 50 y 100 años, un articulista escribió algo que, si bien paradójicamente no ha sido falso, causa mucha gracia. En el futuro, las computadoras podrían pesar no más de 1,5 toneladas. En pocas palabras, el equivalente de 2 Volkswagen Escarabajo puestos juntos. Huelga preguntarse si el visionario habrá vivido para darse cuenta de que quizá fue demasiado conservador y pudo haber dejado un poquito más de rienda libre a su imaginación. Aún así, hay que decir que una computadora de 1,5 toneladas sería un tremendo regalo de cumpleaños para un estudiante. Número 6. Número 5. El puesto número 5 se parece en algo al 7, y es que volvemos al tema de las máquinas voladoras. Y en el caso de este sujeto, quien era nada menos que un mariscal y profesor de una prestigiosísima escuela militar gala, podemos intuir tal vez por qué a los franceses no les ha ido tan bien en las grandes guerras. Ferdinand Foch dijo algo muy desgraciado por lo que trágicamente se le inmortalizaría. Los aviones son juguetes interesantes, pero no tienen ningún valor militar. Realmente no hace falta saber mucho de guerra y milicias para darse cuenta de que pero que muy por el contrario, una fuerza aérea representa en extraordinaria medida el poderío militar de un país. Por no decir que los aeroplanos fueron los más grandes protagonistas en las historias de estrategia militar de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Una cita bastante tonta que no solo manchó al mariscal que la hizo, sino a toda una escuela militar. Número 5. Número 4. Este señor se libró del ridículo histórico. Cuando se habla de él, no se le asocia con la increíble tontería que dijo, pero la historia es implacable y prueba de ello es que hoy te vas a enterar. Harry Morris Warner fue fundador
junto con sus 3 hermanos de Warner Brothers. Ahora que ya está establecido el calibre de este caballero en la industria, presta atención a lo que dijo en una época temprana del cine, dominada por talentos como Chaplin, segurísimo como si su propia vida dependiera de ello, que el cine mudo sería eterno. ¿Quién diablos quiere oír a los actores hablar? El señor Warner, quien murió en 1958, vivió para ver clásicos históricos inmortales como Casablanca, El Ciudadano Kane y 7 Samuráis, probablemente en un gélido e incómodo silencio. Número 4. Número 3. Parece una frivolidad poner esto en un puesto tan alto como el tercer lugar, luego de lo ya visto. Pero escúchame bien, esta cita histórica se abre paso hasta acá porque son 2 estupideces en una sola frase. La primera es para el mundo de la música y, ¿por qué no?, de los negocios también, la idiotez más grande que se podría haber dicho y hecho. Y en la segunda fue un desatino colosal. Decca Recording es un sello de grabación que pasaría a la historia por esto que vas a escuchar ahora. Tanto que su bochorno ha sido inmortalizado como la audición de Decca, historia que puedes conseguir en internet. Fue así. En el año 1962 recibieron a una banda recién formada de jóvenes talentosos que buscaban quien los representara. Y los rechazaron de manera poco amable, diciéndoles: no nos gusta la música que ustedes hacen. Esa banda eran los Beatles. Pero por si lo anterior no fuera suficiente, remataron con una estupidez que quedó como la cereza sobre el pastel. Además, la guitarra está pasando de moda, en alusión clara a que la banda usaba obviamente este instrumento. El resto prefiero que lo expreses tú. Número 3. Número 2. Quizá, solo quizá, a algunas personas de esta lista se les pueda disculpar un poco su falta de visión, porque nunca antes se había visto un aeroplano, nunca antes se había visto una netbook o nunca antes se había escuchado algo como los Beatles. Pero a pesar de que esta cita que sale por la puerta trasera de la historia, como una de las tonterías más grandes jamás dichas, ocurrió en 1876, no hay excusa, aún en esa época, para rechazar lo que claramente era una idea revolucionaria, tanto que cambiaría el mundo. Por eso se queda con el segundo lugar. Este invento llamado teléfono tiene demasiados defectos para ser considerado un medio de comunicación apropiado. Es un artefacto que no tiene valor para nosotros. Fue escrito en una carta de rechazo de la oficina Western Union cuando les ofrecieron probar el invento para agilizar sus operaciones. Quienes tomaron la decisión vivirían para tratar de comerse sus propios zapatos. Número 2. Número 1. Es curioso, pero a Bill Gates se le atribuye una frase que realmente fue sacada de contexto y por lo tanto jamás dijo. ¿Quién quisiera tener más de 640K de RAM en la computadora? Lo digo porque hasta hoy hay gente que cree que es cierta. En cambio, esto es mucho más impresionante y a diferencia si fue verdad. El puesto número 1 gana por goleada y se queda con la corona porque es la cita que demuestra la falta de visión más grave y torpe del siglo XX. Digital Equipment Corporation fue una gran fabricante de componentes para aparatos electrónicos hasta su desaparición en 1998. Su ya fallecido presidente, Ken Olson, era un hombre muy respetado en la industria tecnológica, hasta que un día lo echó todo a la basura por una simple frase
que lo convirtió a corto plazo en el hazmerreír del medio. Y aunque considero que la mayoría de las personas no merecen semejante escarnio, el hecho es que en pleno año 1977 tener semejante falta de visión era imperdonable, y más para un tipo como él. No hay ninguna razón por la que alguien quisiera tener una computadora en su casa. Se halla a menudo en el tope de las citas más desafortunadas en la historia, y fue dicha hace tan solo 37 años. El ordenador revolucionó a la humanidad, más que muchos otros inventos, tanto que es literalmente imposible ahondar cuánto. Pero sin ir más lejos, considera lo siguiente: cada vez es más cierto ese dicho de que es casi literalmente imposible imaginar la vida sin tener una computadora en casa. Damas y caballeros, la cita más infeliz de la historia. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigas y amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Dame like en Facebook y sígueme en Twitter. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.